Era Rusiñol, José María Lasalle, Darío Antiguo. ¿Qué tal? Bueno, Rusiñol, haz los honores. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias a Darío, obviamente, y sobre todo a José María Lasalle, que es la primera persona, primer político del mundo, del ámbito del centro-derecha, y específicamente del Partido Popular, que se presta, digamos, a compartir con nosotros ese espacio de debate y de tontería también, pero que a nosotros nos divierte mucho, que es ese formato que se llama Mongolia Blacón, en el que se combinan las dos almas de la revista, la parte así más satírica y salvaje de los amigos Edu y Darío, y una parte más informativa, convencional, que soy yo, del Reality News, es lo mismo que la revista, y charlaremos indistintamente con estos registros pues, 3/4 de hora, 1 hora, y luego, como siempre, pues daremos un par de palabras. El acto lo graban los amigos del diario y luego se emitirá íntegramente por el diario. Y por lo tanto, pues bueno, para nosotros eso llevamos haciendo ese formato desde, si no recuerdo mal, noviembre o diciembre de 2015, y nos ha costado bastante tiempo que algún liberal, hay mucha gente que se llena la boca en España de ser liberal, ¿no? Pero no encontrábamos liberales dispuestos a no solo proclamar su liberalismo, sino a ejercerlo, viniendo aquí a debatir con nosotros, con lo cual han pasado 2 años y pico, por fin lo hemos logrado. Esperemos que esto sea un anticipo de muchos otros liberales, especialmente Ciudadanos, por ejemplo, que no hemos logrado que se sentara nadie. O sea que muchas gracias, José María, por sentarte aquí con nosotros, ¿no? Y entonces la primera pregunta es inevitable, me comentaba alguien antes de entrar, ¿no? O sea, José María, ¿por qué viene, digamos, no? O sea, es una muestra de que le quedan 2 telediarios. ¿Qué haces aquí con nosotros, José María? Pues mira, el origen está en una conversación que tuvimos tú y yo a raíz de una presentación de un libro mío en Barcelona, y me dijiste, ¿a qué no tienes narices de venirte a esta charla que tenemos en Mongolia? Y hablamos de mi libro, y digo, oye, pues fenomenal, pero bueno, del libro hemos pasado a hablar de otras muchas cosas. No, pero hablaremos también de... Pero no, pero oye, que con total libertad, yo encantado de hablar con vosotros de lo que sea, vamos. ¿Y tú cómo te defines como liberal? Entiendo. Tú no solo eres un experto hiciste el libro Liberales, y entiendo que te defines políticamente como liberal, ¿o cómo te defines políticamente? Sí, yo soy liberal. ¿Y qué haces en el PP? Oye, esto es una larga historia, ¿no? Sí. Te lo digo porque el PP, que en teoría tiene la etiqueta de liberal en España, es un partido que o sea, siempre ha llegado tarde, en mi opinión, pero es algo evidentemente para debatir, a todas las mejoras liberales que ha tenido nuestra sociedad. O sea, incluso la Constitución llegó tarde y mal porque los magníficos no eran precisamente unos liberales, ¿no? Estuvo en contra de la ley del divorcio, ha estado en contra del aborto, ha estado en contra de la ley homosexual, o sea, siempre ha llegado, o sea, no me parece un partido muy liberal el PP. ¿A ti te parece un partido liberal? Hombre, yo cuando llegué esto, fue en 2004, una de mis primeras intervenciones públicas fue precisamente manifestar mi oposición a la actitud que adoptaba el partido en el tema de los matrimonios gays. Yo fui uno de los que objetó en el Congreso con 2 diputados más, y eso fue en el año 2005, es decir, nada más llegar a mi actividad política. Yo hasta ese momento había estado en la universidad, era profesor de Filosofía del Derecho, y también es un poco la propia trayectoria que trae uno, ¿no? Es decir, yo hice mi tesis doctoral sobre John Locke y sobre el pensamiento liberal anglosajón, me he movido en esos registros intelectuales en toda mi formación académica en la Universidad de Cantabria, en la Carlos III. He trabajado esos temas, a Dahrendorf, a Popper, en fin, ese ha sido mi mundo, y claro, ese mundo formativo, porque es mi educación sentimental y mi educación académica, coincidió pues con mi momento de aproximación a la política ya en una edad más adulta, sin estar en la política, que fue la caída del muro de Berlín, fue el fracaso del comunismo y de toda la construcción planificada, teórica del determinismo en la Unión Soviética, y bueno, pues ese es el encuadramiento intelectual de 1990 pues a lo que supuso el shock de las gemelas, ¿no? De las Twin Towers en Nueva York. Entonces, ese es el momento de construcción de mi educación sentimental en el mundo académico universitario, y al mismo tiempo, pues en esos momentos los registros que operaban eran registros eminentemente liberales, no eran registros... Aunque yo ya en mi tesis doctoral y en el ámbito de mi investigación empecé a frecuentar algo que ha distorsionado siempre y me ha hecho ser especialmente heterodoxo,
con esto no quiero meter ninguna chapa acojonante con este tema, que es de la Escuela de Frankfurt. Y en mi tesis doctoral hablo de John Locke, pero lo hago desde también hablas de la Escuela de Frankfurt, claro, ¿no? porque para mí Walter Benjamin... Popper, hablamos de Popper. Sí, Karl Popper, sí. No, como antes hablamos de homosexuales, Otro Popper. Se me fue. Vale. No, pero Dije gay Popper. En el PP es un partido que te has sentido cómodo, te sientes cómodo. ¿Crees Hombre, que a ese día de hoy momento- es el partido de los liberales? Bueno, ¿Es más es que- liberal el PP que Ciudadanos? Desde ese momento, Ciudadanos es otra cosa. ¿Qué es Ciudadanos? Uy, podemos tener una pieza separada, pero yo creo que el PP ha encarnado una corriente de pensamiento liberal que no neoliberal, porque ha habido otra corriente también perfectamente identificada y que bueno, ahí están los protagonistas y se vivió en el Congreso del año 2008 y algunos hemos tenido siempre la intención de dar una batalla interna dentro del partido por salvaguardar una adscripción política liberal y de centro para el partido. Es verdad que como ha sido un partido y es un partido de amplio registro político, pues aglutina a elementos conservadores, democristianos, en fin, pues como le ha pasado a la izquierda durante mucho tiempo, la socialdemocracia ha aglutinado a todo el voto de la izquierda y ese mundo binario de dos grandes partidos que se ha dado en toda Europa se ha fragmentado, se ha roto, pues porque estamos en un momento posmoderno que ha quebrado todas las estructuras de reflexión y de comprensión del mundo y eso ha proyectado una ruptura de los discursos y también ha pasado en la política a la izquierda y le pasa a la derecha, pero aquí ha tardado más tiempo, pero era inevitable que tarde o temprano también se produjera, ¿no? ¿Y Ciudadanos lo ves como un partido liberal? Yo hace 2 años definí en una entrevista que me hicieron en El Mundo el pensamiento de Ciudadanos, yo creo que es un cesarismo bonapartista. Y sigue siendo así, digamos. Yo creo que es un cesarismo bonapartista. Yo no veo registros de pensamiento liberal en Ciudadanos, con todo el respeto. De hecho, me gustaría encontrar a un liberal con quien poder debatir y mantener una... Garicano sí, porque lo he tenido y he tenido una magnífica relación con él, lo conozco. De hecho, yo creo que fue una de las personas que empezó a aproximarle, gracias a un amigo común, al ámbito de una política más directa. Y Garicano sí tiene una visión política, están hablando de escuelas económicas, es un entorno, pero muy económico, y no difiere de la política económica del PP, no. Difiere el partido en que trata de ser, de alguna manera, la marca blanca en los temas de corrupción respecto al PP, pero su imaginario político está totalmente adscrito a lo que ha representado el mundo del neoliberalismo, de Esperanza Aguirre, de muchísima gente que ha manejado registros políticos que están en muchas columnas de la prensa y en determinados medios de comunicación desde el año 2003 para acá y que han hostigado permanentemente al Partido Popular por considerarle que era un partido maricomplejín. Entonces, de hecho, ese mundo es el que está de alguna manera gravitando y pivotando alrededor de Ciudadanos, que además yo creo que está practicando algo que me parece inquietante, que es un nacionalismo español. No ha existido nunca el nacionalismo español, salvo en los 40 años de la dictadura, que es cuando se construye un imaginario nacionalista español, y creo que es un gran problema tratar de combatir, como se está viendo, el nacionalismo catalán con el nacionalismo español. O sea, es que esto no va de nacionalismos, y yo creo que este es un gran error. Hay una clara adscripción y una clara voluntad de motorizar el artículo 155 y de llevar a cabo una serie de registros políticos que son una ideologización del discurso nacional español, y a mí eso me parece bastante preocupante. ¿Te parece que no ha existido un nacionalismo español, excepto en el franquismo? El siglo XIX no es un siglo que me digan un teórico del nacionalismo español, más allá, evidentemente, de los teóricos falangistas y fascistas de los años 30. O sea, no ha existido nacionalismo español. El siglo XIX carece de registros nacionalistas. No hay un Renan, no hay un Mancini, no hay un Herder en la política española. Méndez Pelayo trató de encontrar unas raíces nacionales en España y lo único que encontró, reconociendo que era un país extremadamente complejo, que el único elemento común vehicular era el catolicismo. Y eso dio pie a que luego en el franquismo se hablara del nacionalcatolicismo. Pero Méndez Pelayo no es un teórico nacionalista, estaría más adscrito al tradicionalismo y a lo que representan los registros de defensa del antiguo régimen y los valores del carlismo. Pero en mi opinión, para nada puedes considerar no hay teóricos del nacionalismo, en mi opinión, en España. Probablemente porque además somos una nación tardía. Eso te iba a preguntar antes de pasarle a los compañeros, ¿no? Para ti, la nación española, ¿cuándo nace?
Para mí, Nacen 1808. las Cortes de Cádiz. Para mí en 1808, cuando colapsa el Estado. Nosotros somos el Estado más antiguo de Europa, probablemente. Eso estoy escribiendo ahora. El Estado más antiguo de Europa, pero una nación muy joven. Somos una nación joven, sí. Somos el Estado, probablemente tenemos capacidades estatales antes que cualquier otro país europeo. De hecho, construimos nuestro proyecto en América, que es un proyecto que replica las estructuras políticas e institucionales, hasta municipales, de España. Y uno está en Guadalajara, México, y se encuentra con una plaza segoviana y dices, pero si estoy en México. Bueno, replicamos totalmente los modelos políticos institucionales porque teníamos capacidades estatales que otros no tenían. Prueba de ello es que los ingleses o los franceses levantaron sus imperios de la mano de compañías mercantiles, de sociedades anónimas. Es decir, encargaron a los señores, a cambio de pasta y de beneficios, construir un imperio. Mientras que aquí, con todos los debates que quieras abrir sobre los problemas que supuso la conquista de América, etc., la institucionalidad acompañó la conquista. Y la institucionalidad hizo que en un determinado momento hasta Carlos V dijera, cuidado, porque me están trasladando el discurso comunero y municipalista a México. Y esto no puede ser. O sea, en fin, yo creo que nacionalistas no los ha habido en España. Y como decía, en 1808 lo que colapsa es el Estado. Y porque colapsa el Estado surge la nación y el pueblo reivindica de alguna manera el protagonismo público y es el momento fundante de la nación española. Estas tesis no son hegemónicas en el PP, ¿o sí? No sé, yo no, estos temas no se hablan. Pero tú has sido secretario de Cultura del PP. Yo creo que de estos temas nadie habla, o sea, pero no hablan, pero nadie habla en el, pero perdona, no hablan en el PP, no lo hablan en Ciudadanos, no lo hablan en el Partido Socialista. Tú has sido secretario de Cultura del PP. Sí. Y la gente del PP, en general, yo pienso que cree que la nación española tiene 500 años. Bueno, es que es todo controvertible desde un punto de vista intelectual. Yo estoy diciendo que o sea, el momento en el que... Zapatero, digamos, que la nación es un concepto discutido y discutible. No, digo, cualquiera que teorice sobre la nación sabe que es un concepto, pues fíjate, es un concepto que se remonta al nacimiento de las universidades. Ahí es donde está la palabra nación por primera vez registrada, ¿no? Es decir, los señores que provienen de Hispania o que vienen de la Galia o que vienen de Germania y que están en la Universidad de Bolonia y cada uno está adscrito a un quartieri, a una nación. Y ese es el origen del concepto de nación y eso está en el siglo XIII, está en el siglo XII. A partir de ahí se ha ido produciendo una evolución en el contenido semántico y simbólico del término de nación y hay quien, efectivamente, con muchos fundamentos, ubica el nacimiento de la nación española en 1492, pero yo creo, desde un punto de vista teórico, que lo que nace, que es mucho más importante, es el Estado. Porque el Estado maneja registros de civilización y la nación maneja registros de cultura. Y en esa polémica que Mann plantea a finales en 1918 sobre civilización y cultura, y yo creo que España está manejando registros estatales que son mucho más importantes en términos civilizatorios que los registros culturales. Nosotros estamos mucho más cerca conceptualmente de lo que fue Roma, de lo que es Alemania. Y qué bien que estemos más cerca conceptualmente de Roma que de Alemania. Yo no soy nacionalista. Y como liberal no soy nacionalista. Porque no quiero ideologizar el discurso de la nación. La nación no se ideologiza, ese es el nacionalismo. Cuando uno tiene que ideologizar la nación, vamos mal. Yo eso no lo comparto y no lo compartiré jamás. Y me preocupan extraordinariamente los que adoptan ese tipo de registros porque no son registros, en mi opinión, liberales. Leyendo tu libro de los populismos... Nos estamos poniendo súper serios, tío, ¿eh? No, sí, es que hasta aquí funcionamos a... Yo metí el de Popper. No te creas. Era malo, pero dije hay que romper un poco. Me pareció que lo centrabas en exceso en la izquierda con planteamientos generales. Es decir, planteamientos que, bueno, diría que se pueden aplicar a cualquier cosa. Pero sobre todo, te querría preguntar, con tus planteamientos, es decir, pues la antipolítica, todos los planteamientos con los que describes el populismo, ¿no? ¿Sería aplicable a Ciudadanos o al propio PP? Pueden, en mi opinión, ya para desvelártela, es decir, el populismo es inherente a la política. Es decir, eché de menos un diagrama físico en el que marcases populismos y la intensidad en cada momento histórico y demás, porque realmente, materialmente, lo que describes en el libro como populismo y lo aplicas a determinadas manifestaciones para ti de dicho populismo, sería aplicable pues, a momentos de
Pues, por ejemplo, la antipolítica sería aplicable a cuando Mariano Rajoy dice que él podría estar ahora mismo siendo registrador. Entonces, claro, si eso no es antipolítica, es decir, sí, porque coloca por encima ser registrador, que estaría muy bien que fuese registrador también, porque necesitamos registradores, por encima del político. Es decir, entonces tengo ese problema con tu libro que hay que leerlo. Es decir. A ver, ¿has estudiado económicas o no? No, psicología y filosofía. Bueno, pues por eso yo este tipo de gráficas donde tratemos de identificar a través de niveles de intensidad cómo registramos los discursos. Vamos a ver, Es materialismo, ¿eh? Sí, por eso hay un componente económico claro del análisis, ¿no? Eso es. Y me parece como muy plástico y me parece, por eso te lo preguntaba. Sí. El populismo sí se identifica y la antipolítica se identifica por algo, en mi opinión, es por la sentimentalización. ¿Por la sentimentalización? Es decir, es renunciar a un discurso racional. Es tratar de desechar tu capacidad para convencer a otro de los planteamientos que tiene sobre la mesa a la hora de identificar su identidad política. Y ese rechazo abiertamente a su racionalidad, es que estoy viendo dentro de un amigo. Ya te has acojonado. No, estoy acojonado yo. Aquí, José María, aquí mientras no hagas chistes sobre consumo de cocaína, todo bien. Ya me han prevenido. No, todos los partidos de masas alojan en su seno tendencias populistas, es decir, forma parte de la mercadotecnia. Pero otra cosa es que el populismo se convierta en el eje vertebrador del discurso político y que sea una permanente apelación al sentimiento y sobre todo a la sensación de pérdida, a la sensación de fracaso. ¿Qué está pasando en estos momentos? Creo que hay un corrimiento profundo en el escenario político donde ahí hubo un corrimiento electoral hacia lo que representaban los losers de la crisis y todos los que tenían una experiencia de crisis y de sensación de pérdida que era muy compleja y que trasciende a muchos elementos para analizar ahora, y ahora se está produciendo hacia un elemento de frustración nacional. Hay mucha gente que ha visto esto como la oportunidad para reivindicar la frustración de no poder sacar la bandera española con el toro permanentemente, las 24 horas, de que esto tiene que ser siempre como una especie de final de fútbol, ¿no? Donde todos los sentimientos estén ahí basculando sobre el discurso, sobre el relato cotidiano, y eso, para mí, es un elemento de antipolítica y es un elemento profundamente poco enriquecedor desde un punto de vista de una política racional, sensata, donde tienes que convencer al otro mediante el ejercicio de elementos reflexivos, ¿no? Teóricos y reflexivos. Entonces, es verdad, todos los partidos es transversal, pero una cosa es que haya un elemento vertebrador en parte del discurso y que determinados registros se carguen de elementos sentimentales, y otra cosa muy distinta es que el eje axial, lo que esté manejando permanentemente el vector de la reflexión y de la acción política, sean los sentimientos. Bueno, eso no creo que el Partido Popular en ningún momento haya protagonizado, en mi opinión, en el periodo en el que yo he estado, ha habido momentos muy complejos, ha habido momentos en la primera legislatura de Rajoy, que es cuando yo llegué a la política, donde hubo situaciones muy complicadas de sentimentalización del discurso alrededor de todo el debate sobre las víctimas del terrorismo, sobre ETA, cuando comenzó el debate del Estatuto de Cataluña, en fin, que hubo momentos muy fuertes, de una fuerte presión. Y ahora que no nos escucha nadie españolizar a niños catalanes. Bueno, pero eso fue... Por cierto, con Bert, ¿os hacéis rings todavía? ¿Tenéis buena relación? Me habéis puesto ahí ex segundo de Bert. Bueno, fue mi ministro, pero vamos, no tenía... Era para mercadotecnia, ¿no? Era también secretario de Estado con él, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, técnicamente eso en tu currículum allí quedará, ¿no? Sí. Bueno, él está de embajador en la OCDE y está muy bien. Pero vais hablando, soy de la misma familia liberal. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? Yo no tengo ningún... No tengo... Le deseo todo lo mejor, pero... Te iba a preguntar justo con lo de los populismos, a ver, pregunto,
digamos, con los nuevos, digamos, las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarse, que es algo que ya no tiene una vuelta atrás y que es todo muy inmediato, muy fragmentado, también un mundo hiper, digamos, mercantilizado, en que todo el rato se usan las emociones también para todo, desde para vender productos hasta para vendernos nosotros mismos en grupos sociales. Cada vez, digamos, la gente es más emocional y cada vez se apela más a los discursos más fragmentarios y más emocionales a la hora de comunicarse, y creo que a nivel generacional también hasta estudiado, ¿no? Con los millennials y tal, el tema de la emocionalidad. Entonces me pregunto si es posible una política no populista, digamos, teniendo el populismo como comunicación del qué, no como el qué, digamos, como una forma de comunicar, porque me pregunto si hay lugar para la reflexión en medios modernos fragmentados, emocionales, Eso es y épocas del identitarismo total, ¿no? Entonces me pregunto si acaso el futuro de la política no es una comunicación populista en todo el aspecto, ¿no? Y lo que cambia es qué políticas haga cada partido, pero no la manera de comunicar, lo que será populista en todo caso en cualquier... Ese es un riesgo que apunto en el libro, que es el ciberpopulismo, y que yo creo que es una tendencia que desgraciadamente nos va a acompañar porque estamos atrapados dentro de una dinámica de tiempo real. Entonces se ha roto la capacidad para construir reflexión sobre un relato. Si buena parte de la historia de Occidente se basa en el relato y todo lo que ha representado el relato desde Homero hasta hoy, en estos momentos no hay relato, y menos aún un relato, bueno, ahora lo han ampliado, cuando estaban en 140 caracteres en Twitter, ¿no? O sea, es absolutamente imposible poder generar reflexión con elementos de ambigüedad o de complejidad cuando lo que te están pidiendo en tiempos reales es que des una respuesta a un problema inmediato. Y ese es uno de los factores que está de alguna manera propiciando el escenario tan complejo, y eso es lo que está propiciando también que los populistas elijan muchas veces esta forma de liderazgo, que es un liderazgo abrasivo, es un liderazgo, en fin, tremendamente dislocador para el conjunto de la sociedad, y frente al que hay pocas herramientas, porque pues el pensamiento liberal sigue siendo un pensamiento conceptual, el pensamiento socialdemócrata es un pensamiento conceptual, el conservadurismo también, a su manera, donde hay una sentimentalización conceptualizada también, la izquierda más tradicional, pero los discursos más populistas son discursos puramente emocionales, y eso es muy complicado de desarraigar. Y dando nombres, evidentemente, tú categorizarías, digamos, como ejemplo de populismo actual a Podemos, dando nombres. ¿Te parece más populista Errejón, la corriente de Errejón, o la corriente de Pablo Iglesias? ¿Los dos te parecen populistas, según cómo lo describes en tu libro? Están atrapados en un momento de profunda reflexión, por lo que se ve, porque... Qué bueno estás siendo. Han silenciado el discurso. Han silenciado el discurso, están prácticamente desaparecidos. Yo creo que están tratando de reconsiderar muchos planteamientos estratégicos. En un determinado momento han tenido una opción con un vector claramente populista, no negaban la influencia de la clau y de todo lo que ha representado teóricamente el populismo desde los años 90 para acá. El entorno intelectual de todos los protagonistas del movimiento han estado claramente alineados dentro de parámetros populistas y no lo han ocultado, es decir, han jugado una transversalidad que ha buscado sentimentalizar la política y ser herederos directos del 15M y de todo lo que representó, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un momento fundacional de lo que representa el populismo que está escrito al 15M, lo planteo en el libro, y creo que ese es uno de los datos que hay que tener en cuenta para identificar a Podemos. Es verdad que luego cada uno tiene su educación sentimental, y Monedero y Errejón pues están absolutamente en los antípodas el uno del otro. Pablo Iglesias no sabemos si a caballo entre qué se encuentra, pero yo creo que en estos momentos están expuestos a un proceso de reflexión donde se dan cuenta de que algo les está saliendo mal, y les está saliendo mal probablemente porque durante mucho tiempo jugaron a ser un grupo de profesores universitarios que estaban utilizando el laboratorio de la política española para desarrollar buena parte de las teorías que venían trabajando desde hacía tiempo. Pero algo tendréis en común. Es decir, yo creo que tú, que has sido profesor universitario, lo que te encontraste en la política, puedes encontrar algún punto común con lo que se encontraron en la política Pablo Iglesias, porque pasar de la universidad... En la práctica, dice. En la práctica, bueno, claro, práctica de la política. Porque supongo que el golpe de pasar de 2004 a ser profesor universitario a la praxis con la Universidad Española, ya no hace falta que la describamos, a la práctica política de que, por ejemplo, se te pongan en huelga los actores, la ley de mecenazgo,
papá, Sí. ya lo sabes todo, ¿no? O sí, sea, sí. zas. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo vives cuando realmente, como profesor, lo único que tienes que hacer es dar clase y Pues, estudiar y teorizar. ¿Para qué te metes, José María? Sí, un poco la pregunta. Pues por eso mismo, porque siempre hay hay algo que se llama el compromiso intelectual, ¿no? En un determinado momento, yo creo que el compromiso intelectual existe. Y como bien vio Raymond Aron, el compromiso intelectual no solamente tiene que ser un compromiso desde la izquierda, también desde posiciones liberales. Y yo creo que personas como Isaiah Berlin o Dahrendorf o el propio Popper o Aron han sido protagonistas de un compromiso intelectual por la libertad en momentos muy complicados. Yo siempre me he imaginado al Raymond Aron del año 68 solo en la cátedra de la Sorbona, rodeado por un entorno absolutamente hostil a sus ideas y, sin embargo, el hombre reflexionando sobre la República Imperial Americana, sobre Tocqueville, y me parece de una ejemplaridad intelectual evidente, y al mismo tiempo escribiendo en la prensa y dando otra batalla. Y hoy en día hay una reivindicación, curiosamente, de Aron cuando Sartre está totalmente arrumbado desde un punto de vista teórico, a pesar de que... Sartre en el fondo era un asco. Bueno, un poco así. Las opiniones son individuales. Yo reivindico a Sartre. Pero Yo lo reivindico. por repreguntarte, Sí. pero tú, ¿cómo lo viviste? Mal. ¿Dormías? Sí, yo siempre he dormido. ¿El Sí. sexo bien? También, siempre. No, estas cosas... Me encanta ponerlos un poco nerviosos. No, la verdad es que siempre he tenido una gran facilidad para compartimentar. Eso es como la guerrilla. Total, sí, no, yo siempre he compartimentado muy bien, es decir, tabico con suma facilidad. Pero tu paso por el Ministerio de Cultura, digamos, generó cierta expectativa, esperanza en el mundo de la cultura, que el PP realmente la tenía pues muy hostil. Y me temo que tu paso por la cultura no solo no cambió esto, sino que hasta encrespó un poquito, ¿o no? Bueno, o sea, hay un componente de decepción evidente, que es un componente de decepción que yo mismo tengo, pero es que, como me he encargado de decir, quizá a manera de descargo, cuando no es justo probablemente decirlo, me tocó el peor de los mundos posibles, es decir, muy complicado. Es decir, aún así, pero bueno, no voy a reivindicar que no estoy aquí. No, pero aún así explícanoslo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te queda pues, hombre, quiero decir positivo de pues mira, pues hay una cosa que me siento bastante satisfecho, y es que a pesar del problema que supuso el IVA cultural, que no lo voy a negar, y nadie va a negar que fui un claro francotirador en este tema también. Pero ¿cómo no puede un secretario de Estado de Cultura evitar una cosa así? Porque hay una cosa que en el año 2012 pocas personas hoy ya son capaces de reflexionar, y es que en el año 2012 estábamos al borde de una intervención económica y con una situación de caída de ingresos económicos desde un punto de vista tributario brutales. Mi batalla no era esa, sino poner de manifiesto que desde un punto de vista presupuestario el dinero que dedicas a la cultura es una inversión intangible, y que son 4 perras al final, pero es una inversión intangible. Y esa fue, de alguna manera, una parte de mi decepción personal, porque es evidente que la cultura no cuesta. Invertir en cultura no es un coste social, es todo lo contrario, es una oportunidad estratégica para un país y para vertebrar una sociedad, y sobre todo en un mundo como el que estamos describiendo, atrapados por el tiempo real y por dinámicas posmodernas que hacen que cada vez tengamos menos margen para pensar y pensar las cosas razonablemente bien, ¿no? Entonces, sí, aún así, insisto, pues cambiamos la ley del cine, conseguimos salvaguardar la financiación del cine con muchas dificultades. La ley del mecenazgo, que tantas expectativas también habían producido, ¿por qué no pudiste en ese sentido? En este contexto, precisamente... En 2012 no, pero más adelante, y teniendo en cuenta que esto, o sea, la filosofía es muy clara, es decir, eso habrá mucha gente que invertirá si hay una buena ley del mecenazgo, y eso desencadena. Por supuesto, totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que eso, que parece incluso, digamos, desde un punto de vista económico perfectamente
Una cosa es que te obliguen a poner el IVA, bueno, porque no hay más remedio, pero una cosa que traerá inversión, Sí, yo creo que el mecenazgo es un instrumento fundamental para salvaguardar la viabilidad de los proyectos culturales. Pero yo lo que te pregunto es ¿por qué no lo lograste esto? Logré algo que pasó por encima y que está ahí, que sigue siendo una oportunidad para mucha gente que está en el sector de la cultura, que fue el micromecenazgo. Me extraña que no se haya reivindicado lo suficiente, porque para mí el mecenazgo no es una cuestión de grandes fortunas o grandes mecenas, sino que básicamente es una cuestión, es el micromecenazgo, es decir, todos tenemos derecho a ser mecenas. Y democratizar el mecenazgo ha sido, personalmente creo, una de las cosas que yo he conseguido con la reforma de la ley de mecenazgo, porque la ley de mecenazgo se reformó, se introdujo el micromecenazgo, no se lograron los porcentajes esperados, pero se han conseguido algunas cosas bastante importantes. Por de pronto, un sector que no tenía ayudas específicas de mecenazgo, como es el sector de las artes escénicas, las tiene, y con un régimen fiscal mejor, en mi opinión, que el que tiene el cine. Lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces las propias dinámicas de los sectores culturales hace que uno apueste más por unos determinados modelos, porque su propia lógica de inversión está modelizada y está muy pegada a un determinado tipo de prácticas, y eso de innovar, introducir nuevos hábitos, pues lleva su tiempo, hace falta una pedagogía, hace falta un respaldo institucional mucho más fuerte, hace falta que haya menos polémica partidista. Yo me siento muy satisfecho de que todos los partidos políticos de este país reivindiquen el mecenazgo, cosa que cuando yo llegué a la política no lo planteaba nadie. O sea, el mecenazgo era un anatema, porque suponía mercantilizar la cultura. Y hoy en día, pues todos, hasta mis amigos de Podemos, escuchas a Eduardo Maura o escuchas a sus protagonistas, defienden el mecenazgo y consideran que es un instrumento fundamental, y de hecho me han dado con ese tema, con lo cual, oye, yo me siento bastante satisfecho en la parte que me corresponde. La decepción es obvio, y esa la llevo a mis espaldas, por supuesto. Te puedo hacer una pregunta. Tú que estuviste en cultura y en el PP, ¿existe ese resentimiento de parte del PP con el mundo del cine, del teatro y de la cultura por el tema del no a la guerra, o de que siempre ha sido un sector de izquierda, digamos, o más de izquierda el mundo de la cultura? Porque eso es algo que se habla bastante digamos, el resentimiento del PP hacia que viene del no a la guerra, ¿no? Hombre, no. Entre otras cosas porque el mundo de la cultura trasciende las fronteras entre los registros de derechas e izquierdas. Es decir, puede que algunos en un determinado momento sean portavoces desde la izquierda de la cultura, pero la cultura tiene tanta gente a un lado como a otro. Y si uno analizara la nómina de los grandes protagonistas de la cultura de este país y de buena parte de Europa, se llevaría bastantes sorpresas. Ahora mismo hay una polémica brutal en Francia con Céline, y para mí Céline, uno de los grandísimos intelectuales franceses, uno de los grandes escritores, es un fascista como la copa de un pino, ¿no? Pero evidentemente nadie puede entender Viaje al fin de la noche como la novela de referencia de los años 20 y 30. Que encima es antimilitarista, vamos. Bueno, es todo. Es decir, yo siempre encontraré esa frase donde describe al hombre como un gorila lubricador que me parece absolutamente genial para comprender lo humano, ¿no? Pero por eso, entonces, analizar lo que sí ha sucedido es que en un determinado momento, sobre todo en los años 30, el concepto de cultura ya viene de la Revolución Soviética, de la mano de Mayakovsky, ¿no? Hay un intento de apropiación desde la izquierda de que la cultura es un elemento de erosión y de combate, y eso sobre todo es a partir de Gramsci, de las estructuras del capitalismo. Pero el fascismo luego lo hace. Es decir, a partir de Marinetti, toda la corriente del futurismo se convierte en un elemento vertebrador de todo el discurso del fascismo, y el fascismo es profundamente esteticista. Es verdad que en España ha habido un problema, y es que nuestras clases medias han estado totalmente atrapadas dentro de la dinámica del kitsch franquista, que esa es la construcción cultural del franquismo, el kitsch, y entonces no han tenido nunca una percepción realmente cultural, y España tiene un déficit importante en sus clases medias a la hora, y de su pequeña burguesía a la hora de articular mecanismos de
estatus que sean culturales. Y ese es uno de los problemas y por eso tampoco ha habido una reivindicación social importante del mecenazgo. Ha sido más en sectores culturales o en sectores institucionales, pero no en la calle. ¿Y no crees que también uno de los pozos que dejó el franquismo después de 36 años de dictadura es el antiintelectualismo, que fue algo muy de la dictadura y que pareciera que sobrevive todavía, ¿no? A niveles populares en España, ¿no? Como el antiintelectualismo, ¿no? Cuando uno más o menos se pone a hablar con cierta, digamos, tal es como, está, en mi caso siempre, ya está el argentino, ¿no? A ti pues te dirán otra cosa, pero... Hombre, ya está el argentino, es otro registro, ¿no? Es un Es otro registro, registro, sí. ¡oh, vaya chapa! Hombre, no hay que olvidar que alguien delante de un amuno gritó muere la inteligencia, ¿no? O sea y eso está ahí como una losa detrás de lo que fue el golpe militar del 18 de julio, ¿no? Es decir, que está marcando claramente una tendencia, los intelectuales al paredón, y es un elemento que estaba ahí, aunque luego evidentemente la izquierda revolucionaria también se ensañó con los intelectuales burgueses y liberales. Muchos se fueron al exilio, pero a otros los apiolaron inmediatamente. ¿Y sentido del humor, el PP? ¿Te parece que...? Porque, por ejemplo, en ese Que no sea número, involuntario, porque involuntario sí en que ese tiene... número llevamos la contraportada, que es un poco, no sé si puede hacer mucha risa en el mundo del PP. Yo estoy seguro que a Cospedal seguro que se ríe a carcajadas si lo viera, ¿no? O sea, ¿te hace gracia la contraportada? Hombre, ¿Qué es? Soraya Yonún. Es un fotomontaje del gran Darío Danti. Bueno, tendrías que explicar, o sea, me tendrías que explicar por qué has establecido esa... Bueno, ¿cómo son los más allá de una profesores? cierta Los chistes no proximidad claro, facial, esto- no, porque esto- quiero decirte que no hay persona José María, más alejada o sea, de... Si apelas a la emocionalidad, apelas a la emocionalidad. Si apelas ver, a la no, pero- racionalidad, no te lo... No, probablemente Decídete. se esté riendo como estoy riendo yo, porque pasa es que, en fin... Vamos a decir algo, vamos a confesar algo aquí. Hay una gran parte de Mongolia como cosas como digamos que la sátira es una opinión política. Pero hay un porcentaje de la sátira de Mongolia que también tiene que ver con el cannabis. Entonces lo explica todo. Fue un momento de fluidos, ¿no? Hay que intentar no buscarle tanta explicación a todo. Oye, pero te quería preguntar, ¿cómo convives, ya personalmente también, a mí yo estoy un poco Ana Rosa hoy, ¿cómo convive alguien como tú que podemos hablar de Selim, podemos hablar de Popper, ¿cómo convives en un partido en el que está Gregorio el Gordo de la DGT? O sea, ¿de qué habláis? O sea, con Hernando. Y a Hernando le dices, Selim, y dice, ¿dónde juega? ¿Cómo puedes aguantar? Porque yo veo aquí al maestro Riollo, yo charlo con él, tal, porque es de izquierdas, ¿no? Pero con gente así, ¿de qué hablas, José María? Bueno, pero es que no tienes por qué estar hablando con... Tampoco creo yo que la gente del Partido Socialista o la gente de Podemos estén hablando... entre unos y otros estén hablando de Gramsci. O sea, probablemente en algún momento, cuando estaban en el Departamento de Ciencia Política en la Complutense, pues hablaban de Gramsci, sí, hablaban de las contradicciones culturales del capitalismo, pero no creo que en estos momentos estén hablando de esos temas precisamente, ¿no? Entonces, es bastante injusto plantear que hay mucha gente culta dentro de los registros políticos en los que se mueve el centro derecha y gente que te sorprendería por sus lecturas, por su formación y porque, en fin, van al teatro, ven cine y no tienen ningún tipo de... Es que nadie podría vivir a partir de un cierto nivel intelectual sin un contacto con la cultura y con la reflexión, y no hay que olvidar que el Partido Popular sigue siendo un partido de clases medias, de gente con formación universitaria y que se mueve dentro de registros profesionales. ¿Qué es lo que más te ha molestado de los últimos, desde que estás en el PP? ¿Cuál es la medida del PP, digamos, sustancial? El matrimonio sexual podemos tratarla como una medida social, pero hablamos sustancial en el sentido material, es decir, económico. ¿Cuál ha sido la medida que más te ha molestado? ¿Qué recorte, a pesar de que pueda ser necesario o no, eso ya sería una valoración tuya, pero qué más te ha dolido? ¿Qué le hayas dicho a Mariano cuando te presentó el libro? Oye, Mariano, a mí lo que más me gustaría hablar de la psique de Mariano también. Yo ya lo he contado y lo he dicho aquí mismo, es decir, yo de lo que más... Lo que menos soy capaz de entender fue incluir el IVA dentro de la subida de la fiscalía del año 2012. Sigo sin entender por qué se ha producido eso. Siempre he pensado que es el chocolate del loro. Dirán, ¿por qué en la cultura sí y por qué otra? Es que lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo, y para mí
es un motivo de profundo desencuentro íntimo, por supuesto, porque no soy capaz de profesar la utilidad real que está asociada a recaudar un puñado de euros más. Déjame volver al chiste de Soraya, que parecía que no lo habías entendido, que le pedías aclaraciones incluso a Darío, incluso has dicho es lo más alejado del comportamiento coreano, digamos, ¿no? Pero el nivel de poder que tiene hoy Soraya, por ejemplo, al sector de los medios de comunicación, que es un sector al que tú sigues vinculado, entiendo, como secretario de Estado, ¿no? En las responsabilidades que tienes ahora. Yo no recuerdo, creo, un nivel de poder tan grande de una dirigente política, del control bestial que tiene sobre los grupos privados de comunicación de este país, que es una actitud muy poco liberal, ¿no? O en Cataluña fue nombrada plenipotenciaria, digamos, para resolver la situación de Cataluña, ella, ¿no? Hombre, algún elemento había para hacer sátira, digamos, ¿no? ¿Tú no te parece que ella ha acumulado mucho poder y sobre todo en la cuestión de los medios de comunicación lo está ejerciendo de manera muy poco liberal? Pues para buscar supuestamente la utilidad que tú comentas, que es lograr el control de los medios, pues... No, una cosa es ser eficiente y triunfar, y la otra... Yo no veo que los medios de comunicación estén precisamente alineados con la política del gobierno, sino que le arrean este gobierno un día sí y otro también, ¿no? O sea, sí, no lo comparto. Hombre, esa situación. ¿Tú crees que El País, por ejemplo, el diario El País... El diario El País vete a muchísimas de las portadas que habitualmente, y yo soy un colaborador habitual del País, y yo creo que quedarías muy bien incluso en el consejo que tienen de editoriales, donde solía ir el Orriaga, digamos, ¿no? Y ahora no sé si el Orriaga sigue allí o no, tengo ni idea. Pero, o sea, serías el ideal para el consejo editorial del País. No te lo imaginas, que era el medio de la izquierda, en teoría, ¿no? Sí. Eso es un periódico, el País ha sido siempre un periódico que se ha manejado en unos registros de centro-izquierda. No hay que olvidar quiénes fueron los fundadores del diario El País, ¿no? Entre otros Julián Marías o el propio hijo de Ortega. O sea que, no, pero lo has categorizado tú como de centro-izquierda. Centro-izquierda, está en un discurso liberal igualitario, socialdemócrata, esa ha sido su línea editorial, y con un fuerte compromiso con la España constitucional y con lo que ha representado el Pacto de la Transición, ¿no? Por tanto, bueno, yo considero que en determinados momentos tiene una crítica abierta hacia determinadas políticas del Partido Popular y no creo que sea un periódico extraordinariamente afín. Es verdad que ha dado una batalla en el tema catalán evidente y ha sido un periódico... ¿A ti te parece que ha habido un golpe de Estado en Cataluña? Un golpe de Estado en Cataluña. Que es como yo he leído las portadas del País, ¿eh? Bueno, lo que pasó en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año pasado es algo inimpensable en una sociedad democrática, en una sociedad abierta. Es decir, no nos damos cuenta ni lo evaluamos adecuadamente para quienes tenemos formación jurídica y además somos liberales, lo que protagonizó el Parlamento de Cataluña aprobando dos leyes absolutamente antipolíticas en su sentido más radical, forzando una votación en las condiciones en las que se planteó, silenciando a la oposición en su capacidad para poder realmente articular una oposición parlamentaria razonable. Eso es algo absolutamente indescriptible, que podríamos visualizarlo en momentos de la historia que pueden ser calificados como escenarios de insurrección golpista o no sé. Es decir, hay una serie de caracterizaciones que podríamos ponerlas sobre la mesa y que no nos extrañaría, porque la capacidad plástica de lo que refleja ese momento es bastante inconcebible dentro de la cultura política de Occidente. No sé, podríamos ser a veces mucho más finos a la hora de encontrar los conceptos. Tendemos muchas veces a la simplificación y es aterrador muchas veces, porque claro, no sé, es que la morbidez en los mensajes, buscando generar tensión y pues eso, desgraciadamente, es uno de los dramas de nuestro tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo crees que se puede resolver la situación de Cataluña? Ya sé que esto es... Bueno, habría que preguntarle a Ciudadanos, que ha ganado las elecciones en Cataluña, ¿no? Entre otros.
yo creo que Inés Arrimada tiene ahora una responsabilidad de salir Pero no es un tema catalán, no es un tema que se tienen que arreglar No, los catalanes, es un pero tema español y es de, un y de tema- la nación española. Claro, es un tema que... O sea, ¿cómo se puede encauzar, porque yo no digo resolver en el corto plazo, sino encauzar bien para que eso no sea el problema permanente y cada vez peor que sobrevuela este país en los últimos, no sé, muchísimos años, ¿no? Pues, ¿Qué habría que hacer? pues Escribiste hace poco un artículo en El País que te dieron bastante, que fue muy polémico, digamos, ¿no? sí, me dieron los amigos que defienden precisamente a Ciudadanos, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que hace falta un esfuerzo en Cataluña y en el resto de España por tratar de resolver lo que viene siendo un conflicto secular. Y en algún momento habrá que ser lo suficientemente responsables como para encontrar la fórmula que permita un encaje armónico de Cataluña dentro de España. Porque España podría entenderse sin Cataluña y Cataluña probablemente no podría entenderse sin España, ¿no? Y ese es un problema bastante complejo. Las elecciones pasadas del 21 de diciembre han fijado una fotografía y una radiografía muy precisa de cuáles son las corrientes que están actuando a un lado y a otro del espectro político y del conflicto. Y ahí, pues, en estos momentos yo creo que hay responsabilidades, especialmente en Cataluña, para que la gente se moje y que se moje intensamente. Y ha habido una especie de canalización de voto útil claramente hacia Ciudadanos, de todos aquellos que querían salvaguardar la vinculación de Cataluña al resto de España, y lo que se echa de menos es que nos expliquen alguna vez cómo quieren resolver realmente el conflicto dentro de Cataluña, cuál es la solución que quieren dar. Es decir, sería interesante escuchar a Inés Arrimadas y a Alba Rivera cómo explican al conjunto de la sociedad catalana. Pero también el PP sería interesante escuchar esto, ¿no? Bueno, pero en estos momentos el PP tiene el la partido que posición gobierna política. España, es el Bueno, partido pero que gobierna hay España. otra responsabilidad. Ahí tenemos Bueno, pues otra olvidémonos del responsabilidad. PP. ¿Tú cómo lo resolverías? Yo no tengo. Es que es un problema. En el artículo lo planteo. O sea, lo planteo. Yo creo que hace falta revisitar de una manera muy profunda el diseño histórico territorial que tiene nuestro país, y eso requiere unos niveles de consenso que en estos momentos no se dan. Ese es el principal problema. Es decir, como explicaba muy bien Edu Madina en un artículo que publicó en El País, aquí hace falta que todos renuncien a algo. Si queremos llegar a un acuerdo, hace falta que todos renuncien a algo. Y hace falta tener a líderes independentistas en la cárcel, en Cuando prisión uno- preventiva. Cuando uno vulnera la legalidad, yo ahí las cosas como son. Cataluña ha salvado una fractura social que hubiera conducido con mucha facilidad a la ruptura de la convivencia. Hemos estado muy cerca de que la ruptura de la convivencia en la calle se rompiera. Y eso es responsabilidad de alguien. Es decir, yo creo que en Cataluña, y yo lo he advertido en muchas entrevistas, y ha habido mucha gente que también ha insistido en ello, Cataluña sigue teniendo un nivel de conflicto que puede desembocar en situaciones de daño colectivo del que nos arrepentiríamos todos. Pero a nivel teórico, José María, un referéndum de derecho a decidir o de secesión que han vivido países, incluso en el marco occidental, como Reino Unido, por supuesto Quebec en Canadá, a nivel teórico, eso, ¿por qué es impensable? Digamos, porque ¿Nadie Rajoy, está planteando eso? bueno, Rajoy siempre ha dicho, nunca me reuniré con nadie de Cataluña para hablar eso, porque eso sería traicionar la Constitución. No, pero lo que estás planteando es otra cosa. Es ¿No? decir, estamos hablando a un nivel teórico, Sí. una democracia, de acuerdo con las normas que se da ella misma y dentro de las reglas de juego que define, tiene capacidad para abordar, evidentemente, situaciones de conflicto como las que estamos viviendo, o como las vivió Canadá en los años 60 y 70, o como las ha vivido Escocia. Pero eso requiere unos niveles de consenso que se traduzcan en un relato político en el que todos nos sintamos reconocidos. Y tal y como está la sociedad española en estos momentos, es bastante complicado de abordar, pero muy complicado. Es decir, con la fragmentación política
y con el nivel precisamente de partidismo que en muchos temas todos los actores están desarrollando, y cuando además una parte fundamental de la interlocución que tiene que ver con lo que representaba el nacionalismo catalán ha evolucionado al independentismo secesionista, pues hace tremendamente compleja la posibilidad de encontrar una vía que salvaguarde la paz social y que permita dentro de la legalidad encontrar una solución. La solución tiene que encontrarse dentro de la legalidad, pero para movilizar los recursos de la legalidad hace falta niveles de responsabilidad política que creo que en estos momentos todos los interlocutores no tienen, en mi opinión. Tengo una pregunta, porque el independentismo sí que ha crecido Darío, muchísimo. Un segundito nada más. En nada vamos a entrar a las preguntas si alguien quiere hacer. Yo ya me Pero voy al esto público. ha estado muy poco divertido, me parece. Sí, es verdad, que nos ponemos, claro, nos ponemos serios. Bueno, José Esto María, es como- tampoco es que tú seas la Nos ley de la adaptamos. Ya, macho, nos- pero no, ya, pero Esto pero está un habérmelo poco divertido, planteado. hacerme Pero reír, habérmelo- que soy del no, PP. No, pero habéis sido escúchame, vosotros. nosotros tenemos- No, que nos parece No, tío, interesante. claro, pero oye, pero Nosotros es que- tenemos muy mala fama, Claro, pero nos uno del adaptamos PP al pidiéndonos interlocutor. risas. Ya, bueno, pero oye, que No, lo No, pero me parece interesante. Yo me No, mi hubiera pre- mi pregunta es que es joder, poco graciosa. Si os toco así la cosa Mi pregunta intelectual, y os vais por el... No, pero a mí me encanta. Esto es Claro, como la voy a- clave. No hay Nos ha dado el risas. cachondeo, digamos, ha crecido mucho el independentismo y ha crecido en los últimos años donde estaba el gobierno de Rajoy. Entonces, no hay una autocrítica de a ver qué puede haber hecho mal el PP para que crezca tanto el independentismo en los últimos años. Yo lo haría, digamos, si estoy gobernando y se me arma esta, diría, coño, algo también habré hecho yo mal, ¿no? Digamos, algún tipo de autocrítica de lo que ha pasado en los últimos años, de que haya crecido tanto el independentismo durante el gobierno de Rajoy, digo, el estatuto, todo lo demás, o nada, o... Yo creo que es más es un efecto de tsunami que arranca probablemente de los años 80 y 90 y que ha ido en un crescendo que es producto de múltiples responsabilidades y de verdad que atribuírselas como en un determinado momento una parte muy importante de la izquierda en Cataluña, yo estoy pensando en el PSC, por ejemplo, le atribuía al PP toda la responsabilidad del conflicto que se vivía en Cataluña, No, pues me sobre parece todo el término de la izquierda tiene bastante convergencia, injusto. O sea, yo creo que etcétera, aquí hay muchas cosas y muchos factores y sobre todo lo que hace falta es sentarse a hablar de una manera reflexiva y sobre todo queriendo resolver el conflicto. José María, Dime. eso del efecto tsunami me recuerda cuando yo salía por la noche, Sí. cuando era adolescente, y salía a las 8 de la tarde de casa y llegaba mamado como un perro a las 9 de la mañana. Le decía a mi madre, nada, es el efecto tsunami de los 80. Me ha recordado un poco a una disculpa un poco de los Pero mira, 80, pero nadie se acuerda de los 80. ¿Alguna responsabilidad tendría el gobierno Rajoy de que en un periodo de tiempo medible, porque hay encuestas de opinión, ascendiese de forma meteórica el independentismo en los últimos 5 años y descendiese, por otra parte, el nacionalismo vasco, por ponerte otro ejemplo? Pero la situación es decir, no creo que haya habido por parte del gobierno de Rajoy diversos registros en cómo tratar el problema vasco con el problema catalán, siendo ambos dos fenómenos nacionalistas y en determinados momentos los dos manejando registros secesionistas. Yo creo que le atribuimos demasiada responsabilidad al Partido Popular a la hora de explicar por qué el asunto en Cataluña se ha disparatado de una manera tan abrupta y tan áspera, ¿no? O sea, yo creo que tiene elementos más internos y en un determinado momento ha habido la percepción de que había una oportunidad histórica de poder hacer algo, percibiendo que había una debilidad institucional, consecuencia de la crisis, consecuencia de muchos factores. No es casual que esto se agudice a partir del año 2012, precisamente en el momento de mayor debilidad institucional del Estado, consecuencia de la crisis económica, de que las prioridades del gobierno estaban en otra agenda, donde los niveles de paro eran los que eran, donde la situación de la prima de riesgo y de tantas otras cosas hacían que, de igual manera que se producía una situación de casi riesgo de colapso económico, surgiera de pronto un fenómeno nacionalista ya abiertamente rupturista después de que, lo explicaba el otro día Enrique Juliana con mucha claridad, después de que el presidente Mas se sentó delante del presidente Rajoy en octubre del 2012 a pedirle un pacto fiscal. Y cuando volvió con el no, a partir de ese momento vino la convocatoria de elecciones y todo un proceso en el que Convergencia acabó en manos de Esquerra y después Esquerra en manos de la CUP y el proceso de aceleración emocional y de ruptura deliberada del marco constitucional y legal ha sido obvio.
que a lo mejor no se han tenido los reflejos y la inteligencia estratégica adecuada para tratar de desactivar o controlar daños, pues también hemos vivido unos momentos muy especiales del año 2012 para acá, que se nos han olvidado con mucha facilidad, me parece. Una mínima cosa. José María, ¿cómo consigues, tú que tienes ciertas lecturas, bastantes yo creo, ¿no? ¿Cómo consigues que te presente el libro Mariano Rajoy que no ha leído un libro? Bueno, lee el Marca. Eso no es verdad. No es verdad. Lee mucho. De verdad, me estás diciendo que Mariano Rajoy... Danos una noticia. Lee algo, Sí, por favor, danos una noticia. Lee mucho. Lee. Ahora vamos a hacerla así. Vas a poder intervenir. ¿Ves que ahí me acojonaba que venga tu amigo No conoces José María? el formato. lo veo. Se nota que no conoces el formato. Pero Déjame que una persona que quiere ya matar a alguien. No, que sí más grandote, ¿eh? Pero déjame desarrollar el muy titular titular, ese de lee mucho. A mí me gustaría saber qué lee, Rajoy. Yo no sabía que leía mucho. No, pero sí, en muchísimas entrevistas No te le, preocupes, ¿Qué es lo que lee? le preguntan, ¿le gusta mucho la novela histórica? Sí, y ha leído mucha novela histórica y yo creo que en muchas entrevistas que le han hecho ha hablado de los libros que acompañan sus noches, ¿no? Pero... Vamos a pasar las preguntas al Vasco porque esto es la... ¿Cómo te llamas, Vasco? En vasco, John. John. En castellano, Juan, y en brasileño, Joao. Extraordinario. Sobre todo que la pregunta sea directa y rápida. Esto es un formato que va. Bueno, oye, no, yo más que pregunta quería simplemente intervenir porque, bueno, o sea, ya que habéis hablado del problema vasco y el catalán y tal, yo soy vasco, vengo de San Sebastián. He sufrido mucho en los años 80, en los 90 y seguimos sufriendo ciertas cosas en el País Vasco que, bueno, que a lo mejor tienen cierta similitud con lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Y yo me hago una pregunta porque, claro, yo vengo de una familia... Una pregunta. Sí, pero va a ser larga. Yo vengo de una familia que, joder, que yo vengo, ¿sabes?, debajo de la tierra, como dice Martí Berasategui, bueno, yo limpiaba váteres en Londres, me ha costado mucho salir adelante en mi vida. Y yo tengo una pregunta, o sea, lo que vivimos nosotros en los 80 me daba cierta pena verlo ahora en Cataluña. Digo, joder, la gente no hemos aprendido nada del modelo vasco, de que esto se parece tanto, ¿sabes? O sea, me daba muchísima pena. Por otro lado, veía que cantidad de gente o no trabaja o tiene la hostia de dinero para estar todo el día, no sé, manifestándose de esa forma, sin ir a trabajar. Hay cosas que no entiendo. O follamos poco, ¿vale? Que puede ser una... Por ti, John, porque tu aspecto indica esto. Yo sí, yo no follo desde hace mucho tiempo. Yo hago el amor como decía mi amigo nosotros hacemos el amor en el País Vasco. Es mentira, es mentira. No, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que viviendo lo que hemos vivido en el País Vasco, en Cataluña, no se hayan dado cuenta de, joder, de que esto no tiene sentido? O sea, no sé, que hay otras vías, hay otras formas, no lo sé. José María, si compartes conmigo que o se ha aprendido poco o... Bueno, pido un aplauso para John, que parecía que iba a quemar a José María y no. Pero bueno, es que todos tenemos siempre el riesgo de tropezar en la misma piedra varias veces, ¿no? Entonces, eso forma parte de la historia de las sociedades y también de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tropezar y errar es una parte consustancial de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado en Cataluña es que se han equivocado los registros y va a ser complicado salir del escenario de conflicto en el que estamos instalados en estos momentos. Yo quería agregar solamente una cosa, que estoy de acuerdo de que ha habido mucho lío en Cataluña, pero no ha habido ningún muerto. Es una diferencia sustancial con respecto a la situación del País Vasco, ¿no? Y en cambio, en mi opinión, desde los poderes judiciales españoles, se trata con la misma idea que se trató el tema vasco, se trata el conflicto catalán, que yo no quiero minimizar. O sea, ha habido momentos de gran tensión, ha habido muchísimos problemas y ha habido una situación que continúa siendo muy tensa, pero con una diferencia abismal, que es que no ha habido un solo muerto, simplemente. Vamos a pasar a Úbeda, de Zenda, que es maravilloso, es un tío extraordinario. Gracias, Edu. Dos preguntas. Una, antes has dicho que no te imaginabas, ni yo, ni nadie, creo, a Hernando leyendo a Céline. Pero no lo sé. Lo ha dicho Galán. lo ha dicho él. No, es que no he leído a Céline, que es esta política. ¿Cómo va a leer Hernando a Céline?
Celín tampoco leyó Hernando. Mi pregunta es, ¿cómo valoras, cómo gestionó Cultura, por ejemplo, el aniversario de Cervantes? Porque yo no sé si la opinión pública, pero sí desde luego la publicada fue como en plan, qué desdén, ¿no? Y creo que había tiempo como para preparar un aniversario a un escritor tan grande. Y la segunda pregunta es, entrevisté para Hacenda a una compañera tuya y el titular que me dio fue que la casa de Bernarda Alba la hizo reivindicativa y revolucionaria. Claro, cuando me dijo eso, yo ya dije, tengo el titular, claro, sí, dije, tengo el titular, que siga el cuestionario, pero luego dándole vueltas decía, ostras, ¿qué es para alguien del PP ser reivindicativo y revolucionario? Y como no he estado con nadie del PP hasta ahora, pues te traslado la pregunta. Gracias. Gracias. Un aplauso, por favor, que siempre damos aplausos a los que preguntáis cojonudamente. Respondo. Bueno, con Cervantes se hizo lo que se pudo hacer desde un punto de vista también presupuestario y de recursos. Creo que no estuvo mal el reconocimiento a la figura de Cervantes. Se movilizaron muchos recursos y hubo muchísimas iniciativas. Sobre todo se planteó un diseño distinto al que normalmente se había manejado y de lo cual me siento yo responsable. Frente al modelo tradicional de pongo pasta y voy a organizar un fasto apabullante, tratando de trasladar, tengo una visión desde arriba de quién era Cervantes, invertimos los términos y nos lo planteamos desde abajo. Es decir, tratamos de dar capacidad al conjunto de la sociedad para que promoviera, desde un punto de vista transversal y con un relato, en mi opinión, bastante democrático el planteamiento, y por eso generó más de 1 millar de actividades que nacieron de la propia sociedad civil a través de ayudas que dimos, pero más fiscales que puramente económicas, y dando protagonismo a otra cosa que me parece muy importante y de la cual yo me siento responsable de mi etapa, protagonismo a los propios centros. A los propios centros. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la política cultural es dar libertad y autonomía a los centros culturales. Eso de tener que estar planificando estratégicamente de una manera jerarquizada, casi patriarcal, cómo debe vehicularse un determinado relato, que todos repliquen de una manera precisa, eso ya se enterró en los años 80 y 90. Y por primera vez hemos sido capaces de llevar a cabo una reflexión colectiva sobre Cervantes desde el propio tejido de la sociedad civil y de la sociedad civil cultural. Y dando protagonismo a los centros culturales que, con una parte de sus recursos, han tratado, de alguna manera, de festejar la figura de Cervantes. Y no quedó mal. Probablemente podía haber quedado mucho mejor, pero no quedó mal. Y hicimos algo que es producto también de los complejos que tiene esta sociedad, pero sobre todo de determinados opinadores. Y es tratar de establecer paralelismos entre cómo celebrábamos nosotros a Cervantes y cómo los británicos celebraban a Shakespeare. Con un acomplejamiento acojonante típico de este país, ¿no? Tratando de establecer ese tipo de paralelismo. José María, es que fue más flojo lo nuestro. Hombre, porque los británicos fue más flojo que no, yo estuviera yo Shakespeare. Y no, más porque flojo. Shakespeare eran varios también. No, nuestro yo no estuviese mal, pero... y porque los británicos lo hicieron a la manera tradicional de tirar de la chequera y de construir un relato como el que plantearon. Y nosotros, en cambio, lo hicimos de otra manera. Y probablemente este país no entendió qué es lo que quisimos hacer. Y probablemente porque no lo supimos explicar. U otros lo explicaron por nosotros, que es todavía peor. Y esa es responsabilidad mía. Vamos con Ismael. Bueno. Perdón. Es cierto que le quedaba que Úbeda no suelta... Al terreno de la crítica literaria. Reivindicativa y revolucionaria, pues... ¿Se puede leer La casa de Bernarda Alba y ser de derechas? Pues ya está. Ismael, ¿cómo es tu pregunta? Mira, yo te quiero preguntar, José María, perdona que estoy un poquito averiado, ¿qué opinas tú o tu partido de... Yo voté o estoy registrado en las primeras elecciones en la Constitución del 6 de diciembre del 78, en las cuales unas regiones o autonomías votaron que no o sí, y otros votaron en blanco y otros simplemente no votaron, de los cuales muchos están muertos. Y os llenáis la boca de constitucionalismo, no sé qué decís.
Y yo te quería preguntar, ¿qué opinas de esto? No sé si ha quedado muy bien clara la Yo te he pregunta, perdido. Ismael. Perdona, sé que Has estado bien, pero la construcción gramatical no ha llegado a José María. Pero Es preguntas la de- hostia, pero yo te he entendido. O sea, yo creo que sobre todo Porque una oposición a la te reforma hago un de la poco Constitución, de traductor y tú me das una hostia si no estás de acuerdo. Te doy una patada. También, eso está muy bien. Perdóname. Yo creo que sobre todo... Yo es que ya estoy aturdido después de una hora aquí puesto Y nos delante de vamos estos ya. focos, ¿sabes? Entonces, probablemente... Sí. No, hombre, que no lo hemos pasado mal, no me digas esto. Podríamos reducirla como, ¿qué opinas de una reforma de la Constitución? Podéis seguir haciendo manitas detrás de la negra, ¿eh? Eso siempre. No, sobre todo la Constitución, que un partido, yo entendí de Ismael, que un partido que en principio no era constitucionalista, sino que venía del franquismo, ¿cómo se convive en este ambiente? Es una defensa a ultranza de la Constitución, Muchos de los votantes Ya. de aquella Constitución. Necesita una puesta al día, entiendo, como Claro. mínimo. Bueno, Otro. sí. un par de 40 años. Sí, y de hecho ya se ha reformado en algunos aspectos, ¿no? Y se reformará. Yo no sé si hace falta que cada generación tenga que estar revisitando el texto constitucional. Los británicos, normalmente las democracias más sólidas, y ahí yo creo que Estados Unidos y Reino Unido tienen siglos a sus espaldas de tradición constitucional, no se han caracterizado precisamente por estar cada 2 por 3 cambiando sus instituciones constitucionales. No, tampoco, tampoco. Si no se trata de eso. Quiero decirte que realmente cuando hay una urgencia social de una reforma, las sociedades, de un modo u otro, arbitran los mecanismos para hacerse escuchar. Pero Eso ha sido... ¿No crees que necesita una relegitimación la Constitución? Bueno. Especialmente en Cataluña, a mí no me cabe ninguna Coño, duda, porque en 2010 el Tribunal Constitucional anuló un estatuto votado por el pueblo catalán. Dirás, muy pocos artículos, 14 artículos, Mira, y ahora eso no mismo se ha vuelto a votar. hay dos tendencias muy claras en el Está seno... claro que era muy complejo Sí. el territorio del 78. Pero ahora hay un para- estatuto en vigor que no ha sido votado por el pueblo de Cataluña. Bueno. Eso es un hecho objetivo, porque el Y bastante Constitucional inédito, anuló ¿no? 14 artículos Una parte, y el pueblo catalán no lo ha vuelto a votar. Bueno, pero vamos a ver, porque no hace falta... Sí. O sea, el pueblo catalán votó un estatuto que no está en vigor. Pero para eso están los recursos judiciales. No, Quiero pero decirte que- en todo Bueno, pero- a ver, jurídicamente, el pueblo No tiene vamos la a última entrar palabra. ahora, no vamos a entrar en un debate juridicista sobre cuáles no son es los... juridicista, es muy pero- político, ¿eh? Bueno, vale, perfecto. Pero en estos momentos, la reforma constitucional la plantea en esta sociedad gente que quiere incrementar el nivel competencial hacia una confederalización de determinados territorios, y hay otra parte muy importante de la sociedad española que quiere todo lo contrario, homogeneizar en un marco casi jacobino la estructura territorial de España. A ver cómo ponemos de acuerdo a unos y a otros. Porque hay una parte muy importante de la sociedad española en estos momentos que querría una redefinición jacobina del concepto nacional de España. Y no solamente digo de la izquierda y de la derecha, es decir, es transversal, es un fenómeno que y se ha visto incluso en Cataluña en los resultados electorales. Y por otro lado, hay una parte muy significativa también de la sociedad española que quiere radicalmente lo contrario. Bueno, para afrontar una reforma constitucional hace falta no sumar uno u otro un voto más, porque entonces estaremos siempre instalados en el conflicto. Por lo menos así es como entiendo yo que es el constitucionalismo, o por lo menos así es como lo he aprendido yo, lo he estudiado y lo he explicado en clase, que el constitucionalismo es fijar unas pautas en las que todos, más o menos, con nuestras renuncias, sintamos que la Constitución es el espejo de nuestra convivencia política en la que nos encontramos razonablemente de acuerdo todos. Yo creo que en estos momentos abrir el melón de una reforma constitucional significa tratar de poner de acuerdo a dos colectivos muy importantes desde un punto de vista social que tienen una visión antipódica totalmente, antitética. Están absolutamente instalados en un conflicto de vectores en cómo quieren interpretar España. Y que no vea esto es que no está entendiendo la realidad de las cosas. En el barrio de la Mina de Barcelona había más banderas españolas que señeras. Y si ha pasado eso, es que ha girado un eje gravitacional del conflicto político en Cataluña. Bueno, pero es que eran todos gitanos. Bueno. Bien, vamos con Juan Carlos.
Vamos con Eso Juan lo he dicho Carlos, yo, ¿eh? con Javier, con la última pregunta y nos vamos. Pero si no, no la Juan dicho Carlos. objetivo. No, Ah, ya. Buenas. Sí, en Yo hago la los última. debates electorales de elecciones generales o autonómicas siempre se tratan temas económicos o sociales. Y la cultura, pues ningún partido así la toca demasiado. ¿Por qué? Un aplauso para Juan Carlos. Es que el porqué estuvo muy bien pronunciado, con todas sus letras. Pues porque la cultura no vende en términos políticos, eso es evidente, y los partidos están atrapados por lógicas de mercadotecnia y tratan de rentabilizar cuáles son los escenarios de conflicto donde pueden recabar muchos más votos, y la cultura no es un tema que sea realmente un vector importante en el seno de nuestra sociedad. Yo creo que desgraciadamente es uno de los déficits que tiene este país, que sigue además instalado, y yo lo he dicho varias veces, en un diseño institucional que es herencia directa de la dictadura. Seguimos moviéndonos en los patrones institucionales del franquismo. Y lo he escrito, lo he teorizado, y en algún momento me gustaría poder transformarlo en un trabajo mucho más amplio. Seguimos siendo víctimas culturales desde un punto de vista del desarrollo conceptual de lo que se construyó bajo la dictadura, que utilizó precisamente la cultura como un elemento de neutralización de buena parte de los conflictos políticos que existían en nuestra sociedad. Y replicamos los mismos modelos. El Instituto Cervantes es una réplica del Instituto de Cultura Hispánica, el Museo del Prado, o sea, todos están absolutamente Vamos a dejar definidos. a Javier, director de... Y ese es uno de los grandes pregunta, déficits que tiene. pregunta. Bueno, no voy a hablar de lo de la cultura hispánica, aunque me interesa mucho, la verdad. Porque, bueno, primero me debes una de Cervantes, que Lo sé. te tienes que acordar. Digo Pero- una que además era tremendamente polémica, porque plantea una conexión de Cervantes con el exactamente, Islam. O sea que... Exactamente. Bueno, dejemos eso aparte. Cuando habéis hablado de Céline, Sí. me he acordado, primero, aquí Céline no ha leído mucha gente, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Exactamente. O sea, sé las pocas, ha habido unas cuantas ediciones y las pocas ventas que ha tenido y que sigue teniendo, siendo tan interesante desde hace tanto tiempo. A mí con algunos amigos ahora me pasa que si yo les digo que me ha interesado un artículo de Félix Azúa, de Sabater, o que me gusta algunas de las reflexiones de Vargas Llosa, me dicen que te estás haciendo facha. Sí, sí, eso pasa. Ya no que les diga, por ejemplo, acabo de leer un libro magnífico, esteticista, de un fascista, escritor genial español, Luis Santamarina, de Cantabria. No vamos a hablar de Agustín de Fossá o de otros, tal y cual. O sea, aquí todavía estamos en un problema que el cliché de la progresía y de otros clichés, estos clichés nos impide con libertad decir algunas cosas. Y eso me parece muy patético. Esta es la pregunta que te hago. Luego me gustaría que habláramos de Catherine Deneuve si hay tiempo. Sí, es muy interesante. Apoyamos que nos guste Leticia Sabater, que parezca fascista. No, estoy realmente... Lo he insinuado en un determinado momento del debate. Sí. Es evidente que yo nunca he querido que la cultura sea de izquierdas. La cultura es... Si cogiéramos la nómina, incluso de los intelectuales más potentes, pues veríamos que, en fin, la relación de tantos a un lado y a otro es muy compleja. Pero siempre yo creo que lo importante, y eso lo decía Claudio Magris, no me acuerdo en un determinado momento en qué libro, que planteaba precisamente que es que la verdadera reivindicación de la cultura es que no sea una reivindicación política. Eso es un producto de los totalitarismos de los años 20 y 30, está clarísimo. Yo me quedé flipado justamente cuando saqué un libro, un cómic en febrero, empezaba con una cita de Jardiel Poncela, y en una de las entrevistas que me hizo un periodista joven, me dijo si era una declaración de intenciones empezar con un autor franquista. Y me quedé flipado. Digo, pero si es el puto Jardiel Poncela, estás contando. Y yo imaginaba en Argentina que empieces con una cita de Borges y te pregunten que por qué empiezas con la cita de un autor que comió con Videla, y claro, nadie te lo pregunta, ¿no? Entonces digo, es difícil porque se ha polarizado también tanto, que también tiene que ver con lo emocional que hablábamos antes, donde de pronto creo que se ha desvalorado un poco el término fascista, ¿no? Y ya se utiliza un poco como adjetivo ahí como a lo loco, ¿no? Vamos con la última pregunta.
que hay que irse. Y en la cafetería seguiremos charlando lo que queráis, pero se puede beber con más agilidad. Vamos con Julio. Sí, pero eso es muy curioso, a mí me ha sorprendido también. ¿Qué va a ser la última? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. ¿Qué tal? Has dicho que el... Ahora sí, ¿no? Cuidado que este es nuestro amigo liberal, ¿eh? Has dicho que el nacionalismo español, lo has dejado entrever, es débil. Una de las consecuencias para Manuel Azaña por la cual es débil es por la influencia de la Iglesia. Tú eres liberal. ¿Qué haces en un partido que es clerical, en gran parte como el Partido Popular? Bueno, hay una... Muy bueno, Julio. Un aplauso para Julio. Y amén. Amén, hermanos. A mí me han atribuido la condición de masón dentro del partido, o sea que... Judío masón. Y lo han dicho públicamente, y lo han dicho opinadores y prescriptores que escriben incluso en la prensa y en la radio. Soy supuestamente masón. Pues oye... ¿Y lo eres? Esas cosas se pueden preguntar. No, tengo amigos masones, pero no me importa decirlo. Illuminati tampoco. No, los Illuminati ya es una Por cosa más novelas complicada, sí, baratas, pero vamos, pero quiero decirte que la masonería está íntimamente vinculada con el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo en el siglo XIX fue profundamente masónico y llegó hasta la Segunda República. Una de las cosas que hizo Franco fue precisamente, llevado por ese clericalismo nacional católico, acabar con la masonería como un referente vertebrador de la política. Que se podría decir que eres un ateo en el PP. No lo sé, eso lo estás diciendo tú, pero vamos, yo... ¿Tú eres ateo? No, yo no soy. Yo soy una persona que no tiene creencia religiosa, además lo he dicho muchas veces, y precisamente cuando se planteó el debate sobre los... ¿Crees? ¿Crees en el New Age, en Buda? Cuando se planteó el debate sobre el matrimonio gay, precisamente No uno me de los estás debates... contestando. No me hagas sentir como Ana Pastor. ¿Cómo? Que yo no quiero ser Ana Pastor, No, que yo esto no es la tengo- clave. O sea, No, ¿tú en qué crees? Hombre, alguien tendrá... Yo tengo evidentemente un sentido de la trascendencia, pero eso no tengo por qué corporizarlo de la En una mano de un religión. cuerpo teórico. Por ejemplo, me parece fascinante desde Scholem y su reflexión sobre la Cábala a Rumi y el sufismo, es decir, el mundo esotérico y por tanto la percepción de que hay una trascendencia y una espiritualidad que va más allá de una determinada ascripción o credo religioso, pues como decían algunos, pues es... Estaba pensando, qué pena que no esté Gustavo Bueno vivo y darte una paliza a los dos. Bueno, yo lo traté y además fue... Él era un ateo, además, teórico, y recuerdo haber mantenido una fuerte polémica, claro. porque lo invité a una conferencia en Santander cuando estaba yo en la universidad, y uno de los debates que tuvimos después durante la cena fue precisamente su ateísmo, ¿no? Entonces, esa especie de lógica aplastante de considerar desde un punto de vista filosófico que tenía que ser uno ateo si racionalmente quería aproximarse a lo espiritual, pues bueno, bien. Pero vamos, yo soy muy Wittgensteiniano, entonces, como decía Wittgenstein, a partir de la ciencia todo es... Bueno, los límites del Las lenguaje, palabras, pues los límites de la charla... Bueno, es que se mi acaba última ya, pregunta rápida, mi última, que siempre la hago. Tenemos que ir a Esta es la Argentina, última y ahora la el cago. argentino O sea, son- por sí o no. llevamos hora y Sí. cuarto argentino. ya ¿Legalizamos el cannabis? Legalizamos el cannabis. Mira, se acabó la sí, independencia, de las porque nadie hace una sociedades- independencia fumado, No, pero se acabó las la... sociedades... Se acabó la corrupción, nadie Este hizo una trama corrupta fumado. es un debate súper interesante porque una parte del pensamiento liberal, sobre todo libertario en Estados Claro, Unidos, por eso lo digo. está absolutamente defendiendo, y este es un viejo Y debate ganando que mucho está, dinero. Sí, sí, Se ha desarrollado. incluso hay quien ha teorizado sobre si el mercado debería ser el instrumento más útil para regular todo el mercado de las drogas, y hay Y teóricos, la no lucha sé, y contra las otros drogas muchos. no, parece que no ha funcionado. José en María, esta década, ¿no? cabroncete, y tú le das ¿qué cabroncete? Claro, Siempre pero responde quiero por otro decirte- lado. Pero ¿Tú no me ha le contestado legalizarías todavía. o no? Pero es que no es responsabilidad mía. Bueno, pero creo tú, que hace falta... si fueses el presidente del gobierno, si tuvieses el poder, Mira, legalizarías el desde un cannabis. punto de vista médico, en estos momentos es mucha la gente que defiende... Te digo, pero, me da igual, pero- tú lo pero claro, me haces poner a Pastor. Rajoy, Puigdemont, y una pipa de sativa y no había aquí Venga. conflicto. Mira, Vamos te voy a a- decir- no, escúchame, te voy a decir una Terminaban cosa. poniéndose Te voy a decir el una cosa. cochinillo y de Uno de los libros que yo más admiro es el libro de Antonio Escotado sobre ¿Ves? la Ya isla. que va a sacar a Antonio Escotado. Entonces, ¿sabes? Ya O sea, pues joder, pues Pues coño, sí, pues, sí. y he leído a Junger y también tiene lo un has tratado probado. sobre las drogas que es absolutamente fascinante. Creo que la aproximación a las drogas requiere... ¿Qué?
Benjamin, o sea, requiere aproximarse a las drogas requiere tomar muchas. Una solidez. Responsabilidad. Vamos a ponernos de pie a despedirnos de esta ¿Sabes? gente. Gracias. Bueno, gracias. Por favor. Muchas gracias por acompañarnos. José María Lasalle, muchísimas gracias José María, por por haber favor. venido. Nos vamos a la cafetería Pera Rusiñol, Darío Adanti. Mañana estamos aquí Y Edu con Galán, Mongolia claro, el hombre. musical. Muchísimas gracias por haber venido. Mañana el musical, Gracias, eldiario.es.